Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma.
Estamos con la secretaria de Cultura, Alejandra Buller. Buenas noches, Alejandra. Bueno, una movida extraordinaria, una cantidad de gente y gente joven, llena la sala. Contanos esto del embajador cultural y la embajadora. Bueno, la verdad que un gusto poder ser parte de esta elección tan importante que está en el marco de los 116 años que cumple nuestra querida ciudad de Villa Ángela. Y en primer lugar agradecer el apoyo, sí, sin duda, del ingeniero Alberto Pap a continuar, pese a estar cuidando los recursos y a la crisis económica que nos afecta hoy a los municipios, de poder seguir haciendo estos tipos de eventos culturales que tienen que ver hoy, en este caso, con la elección de la embajadora y el embajador cultural, tanto de mayores como los infantiles. Como se pudo ver, es un momento donde acompaña a la familia, donde se resaltan los valores de Villa Ángela, de la gente de Villa Ángela, esto que tenemos nosotros tan humanistas, solidarios, y la verdad que es un orgullo poder ser parte de todo esto que nosotros vivimos. El grupo que tengo, el equipo de trabajo que tengo en la Casa del Bicentenario, que realmente acompaña a cada uno de los embajadores y las embajadoras a realizar cada uno de los proyectos y los eventos que se van proponiendo desde la Secretaría de Cultura. Realmente es un gusto poder acompañarlos, a que ellos también sean renovadores de ideas, como de todas las actividades que se realizan culturales, y acompañando en cada una de las actividades. Es realmente hermoso, así que bueno, los despido nostálgicamente y no con tristeza, pero sí que lo vamos a extrañar mucho los que se van, a Prisi, a Uma, a Tomás, a José, que realmente que siempre están frío, siempre calor. Vienen, se disfrazan de los Reyes Magos, de los duendes de Papá Noel, y bueno, un montón de anécdotas que dejan, y la verdad que dejan bastante alta la vara, para los demás, pero sé que los que vienen se van a encontrar con un mundo muy lindo y con el acompañamiento del equipo para seguir haciendo cosas para la comunidad. Bueno, para cerrar, nosotros te felicitamos, yo personalmente, porque en los dos lugares donde fui, en dos actividades al mismo tiempo que organiza tu gestión, está lleno, y murmullo y felicidad, y eso se debe a tu gestión. Muchísimas gracias. Sí, yo aprovecho también para saludarla a Gladys Vitarelli, que está paralelamente haciendo el festejo número 36 del Museo Municipal, que la verdad que hace una tarea increíble. La semana de mayo está colmado el Museo de Niños, de jóvenes, así que la verdad agradecerle por ayudarme a todas las actividades, y bueno, seguir generando propuestas para los villangelenses, y que sabemos que donde haya alguien que mire al deporte, al turismo y a la cultura como lo mira el ingeniero Alberto Pap, vamos a seguir haciendo estos tipos de actividades. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Divinas. Y la representación de nuestros jóvenes como protagonistas de la cultura local. Recibimos ahora con un cálido aplauso a quienes hoy culminan su mandato, agradeciendo profundamente su dedicación y compromiso durante el periodo 2025. Primera embajadora cultural infantil, Nayara Montes. Primera embajadora cultural mayor, Priscila Torres. Primer embajador cultural mayor, Tomás Aquino. Segunda embajadora cultural infantil, Nuria Núñez. Segunda embajadora cultural mayor, Uma Otero. Y segundo embajador cultural mayor, Sebastián Susco.
Asimismo, destacamos la presencia de la reina de los estudiantes, Malena Abrego, rey de los estudiantes, Santiago Fernández Buffet, reina de la primavera, Ayelén Lafuente, rey de la primavera, Rodrigo Echecuri, reina infantil de los carnavales, Isabela Núñez Wittgenstein, reina de las alternativas sustentables del sudoeste chaqueño, Cecilia Tesaro. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos el honor de presentar al distinguido jurado que tendrá la responsabilidad de evaluar a los postulantes en esta edición 2026. Vamos a conocerlos a cada uno de ellos. Jurados de representantes culturales infantiles: Natalia Moglia, profesora de danzas españolas y profesora de matemáticas. Se desempeñó en 2 colegios del nivel secundario de la ciudad. Además, está a cargo de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Ángela y actualmente es la presidente de comparsa Hawaianitos. Fuerte el aplauso entonces para Natalia Moglia. También contamos con la presencia de Yael Raiz, profesora de danza, bailarina y coreógrafa de la comparsa infantil Hawaianitos. Participó como jurado en certámenes de danzas y carnavales del interior de la provincia. Además, es abogada en el foro profesional, cuenta con un posgrado en género, feminismo y derechos humanos y una maestría en historia argentina cultural latinoamericana. Bienvenida, Yael, gracias. Florencia Giacomel, licenciada en Trabajo Social. Actualmente se desempeña en la Secretaría de Desarrollo. La responsabilidad y la predisposición que demostraron en cada actividad, celebración, evento cultural compartido a lo largo de este tiempo. Cada uno de ustedes supo representar con respeto, alegría, empatía, calidez y mucho amor a la ciudad de Villa Ángela, llevando en alto su nombre y transmitiendo nuestros valores, nuestra identidad y nuestra cultura en cada espacio donde estuvieron presentes. Más allá de la representación, dejaron huellas a través de su compañerismo, dedicación y amor por nuestra comunidad, convirtiéndose en verdaderos embajadores culturales de la ciudad. Su participación fue fundamental para acompañar y enaltecer cada encuentro, demostrando siempre una gran calidad humana y un fuerte sentido de pertenencia. Gracias por el tiempo compartido, por la entrega en cada evento y por representar nuevamente a Villa Ángela con tanto orgullo. Les deseamos muchos éxitos en los nuevos caminos que emprendan y que esta experiencia quede guardada para siempre en sus corazones. Hasta siempre. Ahora sí, mientras nos preparamos para el bloque infantil en la última pasada, queremos agradecer a los emprendedores y a las casas comerciales que nos acompañaron en este evento. Agradecemos a Isabel Creaciones de Gabriela Cantero, a Natalia, a Florencia Casco, de Natura, con la comunidad emprendedora de la ciudad de Villa Ángela, Creaciones Geraldine, a la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y por supuesto al equipo de coordinación de Casa del Bicentenario que está detrás de cada detalle. Y ahora sí, llegó el momento, vamos a apreciarlas por última vez, una última pasada. Invitamos a las postulantes a embajadoras culturales infantiles a realizar su última presentación en el escenario. Fuerte el aplauso para la postulante número 1, Núñez Salomón Emma Victoria.
Postulante número 2, Navarro Marina Soledad. Postulante número 3, Gómez Ramírez Anabela. Postulante número 4, López Lara Aitana. Postulante número 5, Takach Uz Merlina Sofía. Postulante número 6, Fernández Francesca. Postulante número 7, Orechia Roma Ailín. Postulante número 8, Vence Cielo Abril. Postulante número 9, Kucheski Zoe Narela. Y postulante número 10, Angelov Rodríguez Luna. Felicitamos a cada una de ellas por demostrar en el escenario su convicción para ser representantes de la ciudad. Que se renueven los aplausos para estas niñas. Nos vamos acercando al momento de coronación. Invitamos a Nayara Montes y Nuria Núñez para realizar su última pasada y proceder al traspaso de atributos. Aplausos a estas niñas que hoy están participando en la elección de embajadoras culturales infantiles 2026. Y renovamos los aplausos para Nayara Montes y Nuria Núñez, quienes hacen su última pasada antes de proceder al traspaso de los atributos. Ahora sí, el jurado ya ha tomado su decisión, así que llegó el momento más esperado de la noche. La postulante elegida para representar a la ciudad de Villa Ángela como segunda embajadora cultural infantil edición 2026 es la postulante número 2, Navarro Marina Soledad. Fuerte los aplausos. Tenemos segunda embajadora cultural infantil. Invitamos a la señora secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller, y a la secretaria de Ambiente a realizar el traspaso de banda. Agradecemos por supuesto a las autoridades por su participación. Alejandra Buller hace el traspaso de banda. Perdón, Viviana Monza de León, que hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños para Vivi. Gracias por acompañarnos. La Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte hace entrega de presentes. Fuerte los aplausos. Tenemos segunda embajadora cultural infantil 2026, Navarro Marina Soledad. Invitamos a Alejandra y a Vivi a quedarse a un costado del escenario para continuar con la elección. Y continuamos con la instancia máxima de esta categoría. La postulante elegida por el jurado para representar a la ciudad de Villa Ángela como primera embajadora cultural infantil, edición 2026, es la postulante número 3, Gómez Ramírez Anabela.
Baker, y a Liliana Ponce de León, secretaria de Ambiente, a realizar la coronación. La embajadora cultural infantil saliente, Nayara Montes, hará entrega del cetro y por supuesto la corona a la nueva representante de nuestra ciudad, Gómez Ramírez Anabela. Fuerte el aplauso para todas ellas. Renovamos los aplausos para las embajadoras salientes, para las 10 postulantes y para quienes a partir de hoy representan a la ciudad de Villa Ángela como primera y segunda embajadora cultural infantil. Fuerte el aplauso. Llega el momento de la entrega de reconocimientos por mandato cumplido a embajadoras infantiles. Se hace entrega del reconocimiento por mandato cumplido a Nayara Montes y Nuria Núñez. Hace entrega de las menciones la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller. La Municipalidad de Villa Ángela agradece a las embajadoras culturales infantiles por su participación y compromiso, cumpliendo correctamente con la responsabilidad asignada en el año 2025-2026. Fuerte los aplausos para Nayara y Nuria. Hicieron un trabajo increíble durante todo el 2025 y en lo que va de este 2026. Agradecemos fuerte los aplausos para estas niñas bellas que hoy nos acompañan. Agradecemos a la presencia de los funcionarios, los invitamos a tomar asiento y recibamos con un fuerte aplauso a las nuevas representantes. Primera embajadora cultural infantil, Anabela Gómez Ramírez, y segunda embajadora cultural infantil, Navarro Soledad Marina. Renovemos los aplausos para las niñas. Y para todas las 10 postulantes en realidad que esta noche estuvieron presentes sobre el escenario. Muchas gracias por acompañarnos. Y llegó el momento de continuar con el desfile, en esta ocasión de gala, de las postulantes a embajadoras culturales en la categoría mayores. Recibamos con un fuerte aplauso a la postulante número 1, Piris Gómez Dana Maite. A ella le gustaría representar a su ciudad y aportar de manera positiva a la comunidad. Considera que ser embajadora no es solo un título, sino una responsabilidad. La de escuchar, acompañar y contribuir con ideas que beneficien a todos. Renovamos entonces los aplausos para la postulante número 1. Continuamos con la postulante número 2, Matusevich Geraldine.
Le gustaría representar las raíces de su pueblo para tener la oportunidad de abogar su cultura, es decir, defender, promover y proteger las tradiciones de la ciudad y apoyar causas locales. Fuerte el aplauso para nuestra postulante número 2, Mapusevich Geraldine. Recibimos ahora la postulante número 3, Verón Fiorella. A Fiorella le gustaría ser embajadora cultural de su ciudad porque desea representar a Villa Ángela en diversas actividades y eventos. Además, anhela convertirse en un ejemplo e inspiración para todas las niñas y mujeres que por dudas o inseguridades no se animan a participar en este tipo de certámenes. Para ella, lo más importante es atreverse a intentarlo, más allá de los resultados. Fuerte el aplauso para la postulante número 3. Damos la bienvenida a la postulante número 4, Aquino Priscila. Quisiera ser representante cultural, ya que sería un honor representar para poder conocer todo lo lindo que tiene la ciudad y transmitir sus valores con respeto, compromiso y alegría. Le gustaría ser una voz que represente a Villa Ángela con mucho orgullo. Fuerte los aplausos para Aquino Priscila. Recibimos ahora la postulante número 5, Quirós Luciana Belén. A ella le gustaría representar a la ciudad porque es una oportunidad para sacarse los miedos. Es muy tímida y quisiera reafirmar su autoestima. Fuerte el aplauso para la postulante número 5, Quirós Luciana Belén. Recibimos con un fuerte aplauso a la postulante número 6, Fernández Lucía Agostina. Le gustaría ser embajadora cultural porque siente una profunda conexión con sus raíces, con aquello que la representa y con las distintas formas en las que puede expresar su esencia. A través de la moda, el modelaje y cada una de sus pasiones encuentra una manera auténtica de mostrar quién es. Considera que la cultura se vive en lo cotidiano, en lo que hacemos, en cómo nos relacionamos y en aquello que valoramos. Por eso, ser embajadora cultural sería una oportunidad para representar con orgullo su identidad, inspirar a otros a valorar lo propio y tender puentes entre las personas, compartiendo la riqueza de nuestras costumbres desde un lugar cercano, genuino y lleno de pasión. Ella es Fernández Lucía Agostina. Recibimos ahora a la postulante número 7, Diarte Milena. Ella se considera una persona creativa, constante y apasionada por todo lo que hace. Le encanta crear contenido y expresarse a través de diferentes formas artísticas. Es modelo profesional y desde hace un año también se desempeña como profesora de modelaje. Además, es profesora de dibujo y pintura, disciplinas desde las cuales acompaña a jóvenes en el desarrollo de su talento y creatividad. Disfruta ayudar a quienes desean potenciar su imagen y fortalecer su confianza, para que cada persona pueda sentirse segura de sí misma. Le gustaría ser embajadora para dar a conocer la historia de nuestra hermosa ciudad, compartir su crecimiento a lo largo del tiempo y representar con orgullo todo lo que Villa Ángela es hoy. Fuerte el aplauso para Diarte Milena. Damos la bienvenida a la postulante número 8, Cantero María Luz. Sueña con convertirse en embajadora cultural porque considera que este rol va mucho más allá de llevar una corona. Para ella significa representar y dar a conocer nuestra cultura, nuestros artistas, nuestros trabajadores, nuestro campo y toda aquella riqueza que nos identifican como villangelenses. Desde pequeña le ha interesado este certamen, motivada por el deseo de mostrarse y sobre todo de llevar con orgullo la esencia y la identidad de su querida ciudad. Recibimos ahora a la postulante número 9, Reynoso Valentina. A ella le gustaría ser embajadora cultural porque siente que es un rol que se identifica plenamente con su forma de ser. Se considera una persona sociable que disfruta interactuar con los demás, expresarse, comunicar y compartir experiencias con la gente. Se siente orgullosa de su cultura
y desea representarla con respeto, transmitiendo sus valores y tradiciones. Para Valentina, este rol sería una gran oportunidad para ser ella misma, mientras conecta con otras personas y representa a Villa Ángela con compromiso y calidez. Fuerte el aplauso entonces para ella y para todas las postulantes, hermosas jóvenes villangelenses que realizan el desfile en esta noche. Las chicas realizan su última pasada de gala, mientras nos vamos preparando para la pasada de gala de los postulantes a Embajadores Culturales 2026. Continuamos con la pasada de gala. Esta vez vamos con los varones y recibimos al postulante número 1, Josías Silva. Fuerte los aplausos para Josías. Hoy se postula con el deseo de ampliar su ámbito social, conocer nuevas personas y seguir creciendo a través del intercambio con la comunidad. Le entusiasma la posibilidad de volver a formar parte de un equipo comprometido con escuchar, acompañar y trabajar por la ciudad de Villa Ángela. Fuerte los aplausos para Josías. Recibimos ahora el postulante número 2, Garay Francisco Joaquín, quien a lo largo de su trayectoria ha tenido el honor de representar no solo a su institución educativa, sino también a su ciudad, llevando siempre ese compromiso con orgullo y responsabilidad. Ese mismo sentimiento de pertenencia y pasión es el que hoy expresa cada vez que habla del carnaval. Fuerte el aplauso para el postulante número 2, Francisco Joaquín Garay. Ahora sí, vamos con nuestro último postulante de la noche, el postulante número 3, Sequeira Tiago Danel. Sus razones para postularse y ser embajador son poder representar de la mejor manera a la ciudad, poder mejorar, crecer moralmente como persona y poder vivir una linda experiencia junto a sus compañeros. Él es Sequeira Tiago Danel. Agradecemos a los postulantes y invitamos al jurado a deliberar. Renovamos los aplausos para los chicos. Bueno, mientras el jurado va a deliberar entonces, en una ardua tarea esta noche el jurado, para elegir a los embajadores culturales de la ciudad de Villa Ángela, edición 2026. Nosotros nos disponemos a recibir sobre el escenario a Priscila Torres, primera embajadora cultural saliente, quien expresará sus palabras de despedida. Muy buenas noches a todos los presentes, espero que se encuentre bien. La verdad que es difícil asimilar que ha llegado el momento de finalizar esta hermosa etapa. Primero, quiero agradecer a Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte por brindarme esta oportunidad de representar a mi querida ciudad. Ser parte de este mandato fue un honor inmenso. Cada aplauso, cada sonrisa, cada evento y cada momento compartido me enseñaron algo nuevo. Aprendí a crecer, a confiar en mí misma y a representar, no solo con orgullo, un título, sino también los valores y el compromiso. Quiero agradecer profundamente a quienes estuvieron acompañándome desde el primer día. A mi familia, a mi amigo Pablo, por su apoyo incondicional y su preocupación en cada detalle. A Dai, a Ceci, a nuestra hermosa coordinadora Agus, que
que a pesar de que la hicimos renegar, nunca nos negó una sonrisa. A mi primer embajador infantil, Nan, por brindarme su confianza, generando un hermoso vínculo entre nosotras. A mi compañero, Tomás, el primer embajador, porque aparte de ser un compañero de Corona, fuiste alguien muy especial en esta etapa. Aunque termine, el recuerdo de compartirlo con ustedes lo voy a atesorar siempre. También quiero agradecerles a nuestros bellos segundos embajadores por acompañarnos, Seba, Nuri y Umi. Me voy con nostalgia, porque cerrar una etapa siempre duele un poco. También con felicidad y orgullo por todo lo vivido. Este mandato no termina realmente hoy, porque cada recuerdo, cada enseñanza y cada persona que conocí van a quedarse siempre en mi corazón. A quien tenga el honor de continuar este camino, le deseo que lo viva con la pasión y el amor, que disfrute cada instante y que nunca olvide que es representar algo tan importante. Gracias por haber sido parte de esta historia. Hoy dejo la corona, pero me llevo momentos inolvidables y un cariño inmenso que jamás voy a olvidar. Con mucho amor y gratitud me despido. Muchas gracias. Gracias, Priscila Torres, primera embajadora cultural edición 2025, que dio sus palabras de despedida. Ahora invitamos al primer embajador cultural, Tomás Aquino, a expresar sus palabras de despedida. Imagínense lo rápido que pasa el tiempo, que no me dio tiempo ni de imprimir. Hoy me toca despedirme de un título, de una corona y de una etapa que marcó mi vida para siempre. Fui rey de los estudiantes y después tuve el honor inmenso de convertirme en el primer embajador cultural de nuestra ciudad. Pero con el tiempo entendí algo. Los títulos brillan solo un momento. Lo que realmente queda es la persona en la que te transformás mientras los llevas. Y quiero ser sincero, detrás de cada sonrisa, de cada foto y de cada escenario, muchas veces también existieron inseguridades. Existió el miedo al no ser suficiente, el miedo al que dirán, el miedo al sentirse observado, juzgado o comparado, porque vivimos en una sociedad donde constantemente nos hacen creer que tenemos que encajar, que ser perfectos, que cumplir con expectativas o parecernos a alguien más para valer algo. Pero no nacimos para vivir acomplejados por nuestro cuerpo, por nuestra apariencia, por nuestros errores o por nuestra forma de ser. No nacimos para escondernos por miedo a la opinión de otros. Nacimos para vivir de verdad. Y si algo aprendí en este camino, es que los sueños no son para las personas perfectas o quienes no se animan. Son para las personas valientes, para quienes aún con miedo deciden intentarlo igual. Porque el miedo nunca desaparece del todo. Lo que cambia es que un día entendés que tus sueños tienen que ser más grandes que la opinión de otros. Habrá personas que te digan que no podés, que no sos capaz, que no tenés lo necesario. Habrá personas que se rían de tus metas, de tu forma de ser o de las cosas que amás. Pero jamás dejen que la voz de otros haga más ruido que la voz de uno mismo. A veces, el obstáculo más grande no es el mundo. Somos nosotros dudando de lo que podemos llegar a ser. Y hoy, antes de entregar esta corona y cerrar esta etapa, quiero decirles algo a todos los que alguna vez sintieron miedo a demostrarse tal cual son. Anímense. Anímense a ocupar espacio. Anímense a soñar en grande. Anímense a hacer lo que aman aunque nadie los entienda. Anímense a ser distintos, porque la vida cambia cuando uno deja de vivir para agradar a los demás y empieza a vivir siendo uno mismo. Ser embajador cultural me enseñó que representar una ciudad no es solo usar una banda o llevar un título. Es representar valores, es inspirar,
es abrir caminos. Y si mi paso por este lugar sirvió, aunque sea para que una sola persona deje de sentirse menos, deje de esconderse o empiece a creer un poco más en sí misma, entonces todo esto valió la pena. Hoy no me despido con tristeza, me despido con orgullo, porque sé de todo lo que crecí, todo lo que aprendí y todo lo que tuve que superar para llegar hasta acá. Gracias a la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte por darme esta oportunidad. Gracias a Ale, Vivi y a todos los funcionarios que siempre estuvieron ahí para acompañarme. A este hermoso grupo que creo que se los dije hoy, despedirlo con ustedes es la mejor manera. A mi grupo de coordinadores, a Ceci, a Dai, a Agus, a David, por siempre brindarme palabras de aliento. Y gracias a todas las personas que se acercaban y nos pedían una foto, que nos daban palabras de aliento y que nos acompañaban, porque sin dudas ese es el mejor premio que nos pudieron haber dado. A mi familia que nos acompañó siempre. Y ahora sí, como último mensaje de embajador cultural de la ciudad, quiero decirles a todos que no sobrevivan a medias, que no vivan para encajar y que no abandonen nunca, nunca sus sueños por miedo. Porque como dije, la vida cambia cuando uno deja de pedir permiso para ser quien realmente es. Muchas gracias. Fuerte los aplausos para el primer embajador cultural de la ciudad de Villa Ángela, Tomás Aquino, que nos dedicó unas palabras. Y ahora invitamos a pasar al escenario al jurado que nos acompañó en esta nueva edición a embajadores culturales. Vamos a hacer entrega entonces de una mención especial por el apoyo, el compromiso, por su arduo trabajo en esta noche, y recibimos con un fuerte aplauso a Lucas Vázquez, Melanie Pimienta, Abril Valdés y Maximiliano Aguirre. Que se escuchen los aplausos para nuestro jurado en esta noche. Y por supuesto a la Secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller, y a la Secretaría de Ambiente, Liliana Alfonso, del León. Las funcionarias harán entrega de la mención especial por el apoyo y el compromiso a los jurados en esta noche. Fuerte el aplauso para el primero de ellos, Maximiliano Aguirre. Hace entrega de la mención la Secretaria de Ambiente, Viviana Ponce. Continuamos entonces, fuerte el aplauso para Lucas Vázquez. Hace entrega de la mención especial la Secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller. Fuerte el aplauso para Abril Valdés, quien recibe su mención especial en esta noche. Hace entrega a la Secretaria de Ambiente. Muchas gracias. Y fuerte el aplauso también para Melanie Pimienta. Gracias por el apoyo, el compromiso, por acompañarnos en esta noche. Y vamos a invitar a la foto grupal Viviana, Alejandra, en su carácter de funcionarias, nos acompañan en esta noche junto al jurado Maximiliano Aguirre, Lucas Vázquez, Abril Valdés y Melanie Pimienta. Renovamos los aplausos para los chicos y los vamos a invitar a uno de ellos que quiera dedicar unas palabras en esta noche a los presentes. Abril Valdés entonces nos va a dirigir unas palabras. Buenas noches a todos. Bueno, estoy en representación de mis compañeros también para decirles que estamos muy sorprendidos del nivel de preparación de los postulantes
gratamente sorprendidos. No fue unánime la decisión, todos muy agradables, muy comprometidos, así que sepan que van a tener unos representantes culturales de muy buen nivel y que nosotros nos sentimos orgullosos de haberlos elegido así. Y un mensajito para todos ellos, un poco de lo que decía Tommy, está muy bueno que se animen, es un orgullo nuevamente tener estas personas que apuesten por trabajar todo el año en dar un poco más de visibilidad a nuestra ciudad, y es sumamente grato también ver a tanta juventud interesada porque gente de afuera nos conozca y que estén tan informados de lo que a nosotros nos representa. Algo que se repitió mucho es que quieren dar a conocer la calidez que tiene la gente de Villa Ángela, más allá de lo que nombraron de nuestras fiestas, que son por supuesto muy lindas y que todos las reconocemos, pero valoraron mucho los valores que tiene la gente de Villa Ángela. Así que qué más que sentir felicidad en estas fechas, que se viene un nuevo aniversario, por eso que destacaron los chicos. Así que quiero un aplauso, pedimos un aplauso para todos ellos. Y gracias por asistir y por acompañar a estos eventos, que es muy importante. Ojalá en las próximas elecciones haya mucho más postulantes. Agradecemos entonces al jurado en esta noche, renovamos los aplausos para ellos. Muchas gracias, chicos. Abril, Melanie, Maxi y Lucas, muchas gracias por apoyar esta noche esta nueva elección de embajadores culturales. Ahora sí, nos preparamos para la última pasada de postulantes a embajadores culturales. Recibimos con un fuerte aplauso al postulante número 1, Josías Silva, al postulante número 2, Yaray Francisco Joaquín, y al postulante número 3, Sequeira Tiago Manuel. Agradecemos y felicitamos a cada uno de ellos por demostrar su convicción para representar a nuestra ciudad. Invitamos ahora, antes del traspaso, a Tomás Aquino y Sebastián Susco a realizar su última presentación y luego proceder al traspaso de sus atributos para la nueva coronación. Fuertes los aplausos para el primer embajador cultural, Tomás Aquino, y para el segundo embajador cultural, edición 2025, Sebastián Susco. Y llegó el momento, exacto, llegó el momento de la coronación al segundo embajador cultural 2026. El postulante elegido por el jurado para representar a la ciudad de Villa Ángela como segundo embajador cultural edición 2026 es el postulante número... ¡Qué silencio! Es el postulante número 2, Yaray Francisco Joaquín. Tenemos entonces segundo embajador cultural. Invitamos a la secretaria de Cultura, Alejandra Buller, a la secretaria de Ambiente, Juliana Ponce de León, al concejal Raúl Fernández, para realizar el traspaso de bandas y hacer entrega de los presentes. De banda, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. Entrega el presente el concejal Raúl Fernández. Y hacemos entrega de un reconocimiento a Sebastián Susco.
Fuertes los aplausos para los embajadores culturales de edición 2025 que hoy harán el traspaso de los atributos. Fuerte el aplauso entonces una vez más. Francisco Garay, segundo embajador cultural, edición 2026. Y ahora sí, llegamos a uno de los momentos más esperados de la noche. El postulante elegido por el jurado para representar a la ciudad de Villa Ángela como primer embajador cultural edición 2026 es el postulante número 1, Silva Josías. Fuerte el aplauso. Invitamos nuevamente a la secretaria de Cultura y Turismo y Deporte, Alejandra Müller, a la secretaria de Ambiente, Viviana Ponce de León, al concejal Raúl Fernández para realizar el traspaso correspondiente. La secretaria de Cultura realiza el traspaso de banda. Además, se entrega un reconocimiento presente a Sequeira Thiago Danel por haber participado en esta elección de los embajadores culturales 2026. Tomás Aquino hace entrega del cetro y la corona al nuevo embajador cultural edición 2026. Felicitaciones, Josías, y felicitaciones también a quienes nos representaron en la edición 2025, Susco Sebastián, Tomás Aquino. También se realiza la entrega de reconocimientos por mandato cumplido a Tomás Aquino y Sebastián Susco. La secretaria de Cultura, Turismo y Deporte hace entrega del reconocimiento a quien hoy hizo entrega de los atributos como primer embajador cultural, Tomás Aquino. Se hace entrega también de un presente por parte del concejal Raúl Fernández. La Municipalidad de Villa Ángela agradece a los embajadores culturales por su participación y compromiso, cumpliendo correctamente con la responsabilidad asignada en el año 2025-2026. Fuerte los aplausos. Nuevamente hacemos una foto con los flamantes embajadores culturales 2026, Francisco Garay y Josías Silva, a quienes vamos a recibirlos sobre el escenario nuevamente con un fuerte aplauso y les pedimos. Los presentamos oficialmente, primer embajador cultural, Silva Josías, y segundo embajador cultural, Francisco Garay. Fuerte el aplauso. Gracias, chicos. Pasada de embajadoras culturales en la categoría mayores. Vamos a recibirlas a las chicas con un fuerte aplauso, quienes darán su última presentación sobre el escenario. Fuerte el aplauso para la postulante número 1, Piris Gómez Danamaike. Postulante número 2, Matusevich Geraldine. Postulante número 3,
Verón Fiorella. Postulante número 4, Aquino Priscila. Postulante número 5, Quirós Luciana Belén. Postulante número 6, Fernández Lucía Agostina. Postulante número 7, Diarte Milena. Postulante número 8, Cantero María Luz. Y postulante número 9, Reynoso Valentina. Renovamos los aplausos y felicitamos a cada una de ellas por su compromiso y demostración de convicción para representar a nuestra ciudad. Invitamos ahora a Priscila Torres y Uma Otero a realizar su última presentación en esta noche para luego proceder al traspaso de atributos para la coronación. Queremos informarles que ya tenemos la decisión del jurado, así que en breve vamos a estar realizando la coronación. Fuerte los aplausos para Uma y Priscila. Un trabajo impecable en lo que fue el 2025 y este 2026. Ahora sí, pasamos al momento de la coronación de embajadores culturales mayores. Vamos a comenzar con la segunda embajadora cultural y la postulante elegida por el jurado para representar a la ciudad de Villa Ángela como segunda embajadora cultural edición 2026 es la postulante número... Ahí ya tenemos para sí. Segunda embajadora cultural de la ciudad de Villa Ángela es la postulante número 8, Canteros María Luz. Fuerte los aplausos. Canteros María Luz, segunda embajadora cultural de la ciudad de Villa Ángela en esta edición 2026. Invitamos a la Secretaría de Cultura Alejandra Buller, a la Secretaría de Ambiente Viviana Ponce de León y al concejal Raúl Fernández para realizar el traspaso de banda y hacer la entrega de presentes. Agradecemos a todas las postulantes y todos los postulantes que participaron en esta noche. Realiza el traspaso de banda la Secretaría de Cultura Alejandra Buller. Entrega de presentes a cargo de Raúl Fernández y Viviana Ponce de León. También entregamos un reconocimiento a Uma Otero por su paso como segunda embajadora cultural durante el periodo 2025. Fuerte el aplauso para Uma Otero, quien recibe su reconocimiento también en esta noche por haber representado a la ciudad de Villa Ángela en la edición 2025. Y llegó otro de los momentos más esperados de la noche: conocer a quien será la primera embajadora cultural de la ciudad en esta nueva edición, año 2026.
y la postulante elegida por el jurado para representar a la ciudad de Villa Ángela como primer embajadora cultural edición 2026 es la postulante número 3, Verón Fiorella. Un fuerte aplauso para quien tendrá el honor de representar como primera embajadora cultural 2026 a nuestra querida ciudad de Villa Ángela. Invitamos a la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, señora Alejandra Müller, a hacer traspaso de los atributos. También a la secretaria de Ambiente, Viviana Ponce de León, quien hará el traspaso de banda. Priscila hace el traspaso de la corona y el trono a la nueva embajadora cultural 2026. Fuerte el aplauso para Verón Fiorella. Asimismo se hace entrega de un agradecimiento por mandato cumplido en el periodo 2025-2026 a Priscila Torres. Se realiza entrega de presentes a Priscila. La Municipalidad de Villa Ángela agradece a las embajadoras culturales por su participación y compromiso, cumpliendo correctamente con la responsabilidad asignada en el año 2025-2026. Fuerte los aplausos. Tenemos embajadoras culturales 2026. Agradecemos a la presencia de los funcionarios. Los invitamos a tomar asiento. Hacemos primero la foto grupal de todos, funcionarios, embajadoras salientes y a las nuevas embajadoras culturales de la ciudad. Registrar este momento tan importante y significativo en una nueva edición de Embajadores Culturales. Renovamos los aplausos para todas las postulantes que esta noche invitamos a los nuevos embajadores culturales 2026, a los varones y a las niñas, a los embajadores culturales infantiles para realizar una foto grupal de los representantes 2026. Bem-vindos ao Vale da Oferta, DJ Von, tocando as mais balas. Natalia Moglia, Yael Reis, Florencia Jacomel, Matías Jalab, Maximiliano Aguirre, Abril Valdés, Melanie Pimienta y Lucas Vázquez. Muchas gracias por formar parte de esta velada inolvidable. Y vamos a recibir también sobre el escenario a todos
los embajadores culturales que van a representar a nuestra querida ciudad de Villa Ángela en esta edición 2026. Mientras se acomodan todos los presentes para el foto grupal, recibamos con un fuerte aplauso a la primera embajadora cultural infantil, Gómez Ramírez Anabela. Segunda embajadora cultural infantil, Navarro Marina Soledad. Primera embajadora cultural, Verón Fiorella. Segunda embajadora cultural, Panteros, María Luz. Primer embajador cultural, Josías Silva. Segundo embajador cultural, Garay Francisco. Y por supuesto a la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller, y a la secretaria de Ambiente, Liliana Alfonso de León. Las funcionarias harán entrega de la mención especial por el apoyo y el compromiso a los jurados en esta noche. Fuerte el aplauso para el primero de ellos, Maximiliano Aguirre. Hace entrega de la mención la secretaria de Ambiente, Viviana Ponce. Continuamos entonces, fuerte el aplauso para Lucas Vázquez. Hace entrega de la mención especial la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Bulla. Fuerte el aplauso para Abril Valdés, quien recibe su mención especial en esta noche. Hace entrega a la secretaria de Ambiente. Muchas gracias. Y fuerte el aplauso también para Melanie Pimienta. Gracias por el apoyo, el compromiso, por acompañarnos en esta noche. Y vamos a invitar a la foto grupal Viviana Alejandra, en su carácter de funcionarias, nos acompañan en esta noche junto al jurado Maximiliano Aguirre, Lucas Vázquez, Abril Valdés y Melanie Pimienta. Renovamos los aplausos para los chicos y los vamos a invitar a uno de ellos que quiera dedicar unas palabras en esta noche a los presentes. Abril Valdés entonces nos va a dirigir unas palabras. Buenas noches a todos. Bueno, estoy en representación de mis compañeros también para decirles que estamos muy sorprendidos del nivel de preparación de los postulantes, gratamente sorprendidos. No fue unánime la decisión, todos muy agradables, muy comprometidos, así que sepan que van a tener unos representantes culturales de muy buen nivel y que nosotros nos sentimos orgullosos de haberlos elegido así. Y un mensajito para todos ellos, un poco de lo que decía Tommy, está muy bueno que se animen, es un orgullo nuevamente tener estas personas que apuesten por trabajar todo el año en dar un poco más de visibilidad a nuestra ciudad, y es sumamente grato también ver a tanta juventud interesada porque gente de afuera nos conozca y que estén tan informados de lo que a nosotros nos representa. Algo que se repitió mucho es que quieren dar a conocer la calidez que tiene la gente de Villa Ángela, más allá de lo que nombraron de nuestras fiestas, que son por supuesto muy lindas y que todos las reconocemos, pero valoraron mucho los valores que tiene la gente de Villa Ángela. Así que qué más que sentir felicidad en estas fechas, que se viene un nuevo aniversario, por eso que destacaron los chicos. Así que quiero un aplauso, pedimos un aplauso para todos ellos.
Y gracias por asistir y por acompañar a estos eventos que es muy importante. Ojalá en las próximas elecciones haya muchos más postulantes. Agradecemos entonces al jurado en esta noche, renovamos Distinguido con el premio Mejor Traje Masculino y participó en varias oportunidades como jurado de carnavales en localidades vecinas. Fuerte el aplauso para Matías Jálava. y ahora es el momento de conocer a quienes van a jurar los representantes culturales mayores. Maximiliano Aguirre, profesor de Historia, recibido en el Instituto Superior de Villa Ángela. Se desempeña como docente hace 7 años y cumple funciones en la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Villa Ángela. Fuerte el aplauso para Maximiliano Aguirre. Lucas Vázquez, director de la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria número 2, Dr. José Lipschitz, donde trabaja acompañando las trayectorias educativas de niños y niñas en contexto de salud desde una mirada humana, sensible y comprometida. Además de su labor educativa, desarrolló un fuerte recorrido artístico como actor de teatro, combinando el arte, la expresión y el trabajo comunitario como parte de su identidad. Fuerte los aplausos para Lucas. Abril Valdés, oriunda de la ciudad de Villa Ángela, comenzó su camino en la danza folclórica a los 3 años, desarrollando desde entonces una trayectoria profundamente vinculada a la identidad cultural y artística de su comunidad. Formó parte de ballets municipales y grupos independientes de la ciudad, participando activamente en distintos espacios culturales y populares que forman parte del patrimonio de Villa Ángela. Es profesora superior en danzas nativas argentinas, egresada del Conservatorio Fracassi y actualmente cursa el 5º año del profesorado superior con orientación en danzas folclóricas argentinas en el ISPEA de la ciudad de Resistencia. Su recorrido artístico también está fuertemente ligado al carnaval villangelense, del cual participa desde muy joven, llevando siempre consigo el sentido de pertenencia y la pasión por una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad. Ese camino le impulsó a perfeccionarse en samba nopé, formación que actualmente continúa y que le permitió integrar un ala internacional de pasistas en el Carnaval de Río de Janeiro. Además, se forma en tango en la Academia Duartango de Resistencia e integró el ballet ganador del Precosquín 2022, consolidando una trayectoria atravesada por la danza, el compromiso cultural y la permanente representación de las raíces y la identidad de Villa Ángela. Fuerte el aplauso para Abril Valdés. Melanie Pimienta, emprendedora y fundadora de Pimienta Negra, un negocio local dedicado al mundo de la moda y los accesorios. Se destaca por su creatividad, su pasión por la estética y su cercanía con el público, acompañando siempre las nuevas tendencias y el estilo personal. Solicitamos un fuerte aplauso para todos los jurados que nos van a acompañar esta noche. Gracias. Y sin más, vamos a dar inicio al desfile de postulantes a Embajadoras Culturales Infantiles 2026. Postulante número 1, Núñez Salomón Emma Victoria. Tiene 7 años, le gusta bailar y maquillarse. Le gustaría representar a su ciudad y además sería una buena excusa para usar vestidos, maquillarse y ser feliz. Fuerte el aplauso para Emma Victoria. Recibimos a la postulante número 2, Navarro Marina Soledad. Tiene 8 años, le encanta dibujar, pintar y asistir a sus clases de samba, donde disfruta aprendiendo y expresándose a través del arte y la danza. Le gustaría ser embajadora infantil porque desea conocer nuevas personas, vivir experiencias inolvidables y seguir aprendiendo. Con su alegría y entusiasmo, sueña con representar a los más pequeños y compartir momentos llenos de diversión y aprendizaje. Postulante número 3, Gómez Ramírez Anabela. Tiene 7 años. Le gusta maquillarse, bailar, jugar al vóley
y asistir a sus clases de folclore. Le gustaría representar a su querida ciudad y participar en los distintos actos. Recibimos ahora a la postulante número 4, López Lara Aitana. Tiene 7 años, es una niña creativa, entusiasta y muy divertida. Le apasiona en el arte y la tecnología y disfruta de expresarse a través de actividades que le inspiran. Asiste a clases de danza folclórica, gimnasia artística y modelaje. Le gustaría ser embajadora infantil para difundir todo el potencial de su querida ciudad y representar con alegría su gente y su tierra natal. Además, le encanta crear fotos y videos, una forma en la que también comparte su talento y creatividad. Está muy emocionada de participar en este evento, ya que es la primera vez que se postula, motivada por el cariño y el apoyo de su mamá y su hermanito. Lara ama profundamente a su familia y sus abuelitos, que ocupan un lugar muy especial en su corazón. Aplausos para López Lara Aitana. Y ahora recibimos a la postulante número 5, Takach Kuz Merlina Sofía. Tiene 9 años. Le gusta nadar, cantar, hacer deporte, compartir con amigos y asistir a sus clases de vóley y danzas folclóricas. Quiere representar a su ciudad y transmitir todo lo lindo que hay en ella. Fuerte el aplauso para la postulante número 5. Recibimos a la postulante número 6, Fernández Francesca. Tiene 9 años, le gusta jugar al vóley, bailar en las comparsas y ama a los animales. Participó en la elección de embajadores culturales 2025. Quisiera ser representante porque ama su ciudad y le gusta representarla. Si hay algo que la destaca es su simpatía y alegría. Recibimos ahora a la postulante número 7, Orechia Romailín. Tiene 8 años. Le gusta bailar, asiste a clases de danza folclórica, samba nopé y baila en los carnavales. Le gustaría ser representante cultural para que nuestra cultura local llegue a los distintos lugares de la provincia. Sería un honor representar a su ciudad. Damos la bienvenida a la postulante número 8, Vence Cielo Abril. Tiene 8 años, le gusta leer, crear, jugar, bailar, cantar y asistir a sus clases de folclore. Considera que es una oportunidad para aprender más sobre lo que nos hace únicos y representar con respeto y alegría el nombre de su ciudad en cada lugar al que vaya. Su nombre es Cielo y suena con ser embajadora infantil porque ama caminar por las calles de Villa Ángela. Quiere ser la voz de los niños que, como ella, crecen en el orgullo del corazón de nuestra provincia. Postulante número 9, Kulcheski Soenarela. Tiene 8 años. Es una niña alegre, creativa y llena de entusiasmo. Le encanta dibujar, pintar, jugar y bailar. También realiza actividades que le permiten expresar toda su imaginación. Le gustaría ser embajador infantil para representar a todos los niños de la ciudad, transmitiendo la importancia de escucharlos, valorarlos y brindarles el espacio que merecen. Ama profundamente su ciudad y se siente muy feliz de vivir aquí, en el lugar que considera su hogar. Ahora sí pasamos a la postulante número 10, Angelo Rodríguez Luna. Ella tiene 6 años, le gusta mucho bailar, cantar y relacionarse con las personas. Le gustaría ser embajadora para mostrar la belleza de su querida Villa Ángela y poder mostrar la participación de los más pequeños en la cultura de la ciudad. Fuerte el aplauso para Angelo Rodríguez Luna. Bueno, llegó el momento que el jurado tenga que deliberar también. Así que atención, un arduo trabajo, el del equipo de jurados. Y vamos a presentar porque nos está acompañando también y acaba de llegar la reina de las alternativas sustentables del sudoeste chaqueño, Cecilia Tesaro, para quien pedimos un fuerte aplauso. Gracias, Cecilia, por estar presente. Y fuerte el aplauso para las postulantes, embajadoras culturales infantiles que nos acompañaron hoy en esta primera pasada. Gracias, chicas. Renovamos los aplausos para estas hermosas niñas presentes en esta noche.
Qué tarea la del jurado, ¿eh? Y mientras el jurado va a deliberar, vamos a comenzar con la primera pasada de la elección de embajadores culturales categoría mayores. Vamos a ir con las chicas. La primera pasada es Elegante Sport. Son 9 participantes y las vamos a conocer en este momento. Postulante número 1, Piris Gómez Dana Maite. Tiene 17 años. Le gusta escuchar música, compartir tiempo con su familia y amigos y ayudar a los demás. Se considera una persona responsable, empática y comprometida, con facilidad para integrarse a nuevos grupos y disfrutar de conocer gente. Le interesa aprender cosas nuevas, le apasionan el arte, la moda y también la cocina. Fuerte el aplauso para la postulante número 1. Continuamos con la postulante número 2, Matusevich Geraldine. Tiene 19 años, le encanta modelar, las fotografías y todo lo que tenga que ver con estética. Es bailarina y ama la danza y su pasión es el carnaval. Realiza samba nope. Fuerte aplauso para Matusevich Geraldine. Recibimos ahora la postulante número 3, Verón Fiorella. Tiene 19 años, le apasiona el deporte y disfruta practicar distintas disciplinas como básquet, pádel y baile. En 2025 participó en la elección de embajadores culturales y en septiembre de ese mismo año participó en la Fiesta Nacional del Meteorito en la localidad de Gancedo, Chaco. Una experiencia que enriqueció aún más su recorrido. Fuerte el aplauso para la postulante número 3. Continuamos con esta pasada Elegante Sport y recibimos a la postulante número 4, Aquino Priscila. Tiene 16 años, le gusta hacer actividades físicas, pasar tiempo con amigos, ir a la iglesia y pasar tiempo con su familia. Sale a correr, andar en bici e ir al gimnasio. Fuerte el aplauso para Aquino Priscila. Postulante número 5, Quirós Luciana Belén. Tiene 17 años, le gusta cocinar y ama los animales. Fuerte el aplauso para Quirós Luciana Belén. Recibimos ahora la postulante número 6, Fernández Lucía Agostina. Tiene 19 años, le apasiona el modelaje y el diseño de moda, actividades que le permiten expresar toda su creatividad e identidad. Además, disfruta de la cocina, especialmente de preparar cosas ricas y descubrir nuevas recetas. También asiste al gimnasio y practica vóley. Fuerte el aplauso para Fernández Lucía Agostina. Postulante número 7, Diarte Milena, 17 años. Se considera una persona creativa, constante y apasionada en todo lo que hace. Le encanta crear contenido y expresarse a través de diferentes formas artísticas. Fuerte el aplauso para la postulante número 7. Recibimos ahora a la postulante número 8, Cantero María Luz. Ella tiene 17 años, le apasiona el modelaje y el maquillaje, también disfruta mucho de los deportes, especialmente del vóley, y siente un gran amor por los animales. Actualmente realiza un curso de modelaje, y en sus tiempos libres le gusta salir a caminar o andar en bicicleta para despejarse y disfrutar del aire libre. Fuerte el aplauso para Cantero María Luz. Recibimos a la postulante número 9, Reynoso Valentina. Tiene 16 años. Disfruta compartir momentos con su familia y amigos. Entre sus pasiones se encuentra la repostería, la música y las obras teatrales.
Actualmente realiza clases de canto, teclado, piano, ballet, teatro, pilates, inglés y patín. Actividades que reflejan su espíritu inquieto y su amor por el arte y el aprendizaje. Fuerte el aplauso para la postulante número 9 y para todas las chicas que han hecho su primera pasada Elegante Sport. Renovamos los aplausos. Continuamos con la primera pasada de Elegante Sport, esta vez de varones. Tenemos al primer postulante, Silva Josías. Él tiene 20 años, le apasionan la promoción y el desarrollo web. Actualmente trabaja en el área de comunicaciones de una empresa donde continúa creciendo profesionalmente. En su tiempo libre asiste al gimnasio, practica running, actividades que disfrutan y que forman parte de su estilo de vida. Además, fue elegido Rey de la Primavera en el periodo 2024-2025, una experiencia que recuerda con mucho cariño. Fuerte el aplauso para Silva Josías. Recibimos ahora al postulante número 2, Garay Francisco Joaquín. Él tiene 26 años. Disfruta de compartir momentos con amigos, jugando al truco, andar en bicicleta, pintar, dibujar, diseñar, realizar manualidades, cocinar, viajar y entrenar. Actualmente se dedica al apasionante mundo del carnaval, una actividad que forma parte de su vida y de su identidad. Desde muy pequeño ha participado en numerosas competencias, como olimpiadas, concursos de poesía, obras literarias y artísticas, certámenes de dibujo, así como también en concursos de historia del Chaco y de historia nacional. Fuerte el aplauso para el postulante número 2, Garay Francisco. Ahora sí, seguimos con el postulante número 3, Sequeira Thiago Danel. Él tiene 17 años, le gusta disfrutar de cualquier deporte, pero principalmente del fútbol. También de lo que es el dibujo, donde en sus tiempos libres realiza algo para él. Le gusta ayudar a la gente, cumplir con lo que le pidan, pero su mayor recompensa es la gratitud y la satisfacción de los demás. Fuerte los aplausos para Sequeira Thiago Danel. Los invitamos a hacer una última pasada mientras renovamos los aplausos para los 3 postulantes a embajadores culturales 2026. Ahora sí, invitamos al jurado que estuvo evaluando a nuestros postulantes a embajadoras culturales infantiles a recibir un reconocimiento por su compromiso. Haremos entrega de una mención especial en agradecimiento por su apoyo y compromiso, y para ello invitamos a la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller, y a la Secretaria de Ambiente, Viviana Ponce de León. Recibimos en el escenario a Natalia Moglia a recibir la mención especial por su participación como jurado infantil en esta elección de embajadores 2026. Hace entrega de la mención la Secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller. Recibimos ahora con un fuerte aplauso a Yael Raiz.
Chacomel. Gracias a todos los jurados por su apoyo y compromiso. Hacemos una foto general. Invitamos a los funcionarios a tomar su lugar. A continuación, escucharemos a la segunda embajadora cultural, Uma Otero, quien dirigirá unas palabras de despedida para nuestras embajadoras culturales infantiles salientes. Muy buenas noches a toda la comunidad de Villa Ángela presente, a las autoridades y a mis compañeros. Hoy me toca vivir una despedida que me llena de nostalgia, pero también de gratitud. Despedirme de mi rol como segunda embajadora cultural. Aunque las despedidas nunca son fáciles, me voy con el corazón completamente lleno de recuerdos, aprendizajes, emociones y personas que marcaron profundamente este camino. Ser parte de la representación cultural de Villa Ángela fue un honor enorme. También una responsabilidad que llevé con mucho orgullo, compromiso y amor. Cada evento, cada encuentro y cada actividad compartida dejaron en mí una oportunidad de crecer no solo como representante, sino también como persona. Aprendí el valor de la empatía, el respeto y el trabajo en equipo. Quiero empezar agradeciendo a las autoridades, a la Secretaría de Cultura y sobre todo al equipo de coordinación que estuvieron detrás de cada actividad, acompañándonos, guiándonos y brindando siempre su apoyo y confianza. Gracias por permitirnos vivir experiencias tan lindas y por apostar siempre a la cultura, a los jóvenes y al crecimiento de nuestra ciudad. También quiero agradecer a mis pequeñas embajadoras infantiles y a Sebas. Compartir este tiempo con ustedes fue realmente hermoso y significativo para mí. Ver su alegría, sus sonrisas, la inocencia de ustedes pequeñas y el entusiasmo de los tres con el que representaban a nuestra ciudad me llenaba el corazón en cada encuentro. Ustedes transmiten una luz inmensa y estoy segura de que con él van a vivir cada experiencia de su vida, porque eso los hace realmente únicos. Nunca pierdan esa autenticidad que los reconoce como persona. Por último, quiero agradecer a Lucas, a mi familia, a Fabián Indolacio, a Mauro, que estuvieron en cada detalle y los aprecio con mucho corazón. Para finalizar, quiero agradecer también a las autoridades, a la Secretaría de Cultura y al equipo de coordinación. Gracias, Villa Ángela, por permitirme vivir una experiencia más y tan única e inolvidable. Me voy feliz y agradecida de haber tenido el honor de representar a mi amada ciudad. Con mucho cariño y emoción, Uma Otero, la segunda embajadora cultural de la ciudad de Villa Ángela 2025.
Y ahora invitamos a la primera embajadora cultural infantil, Nayara Montes, a dar sus palabras de despedida. Buenas noches, autoridades presentes y público en general. Hoy me toca despedirme y cerrar una etapa muy importante y especial. Hoy me despido de mi gran mandato como primera embajadora infantil de mi querida ciudad de Villa Ángela, agradeciendo profundamente a todas las personas que formaron parte de este hermoso camino. Quiero agradecer a los coordinadores, organizadores y personas que trabajaron detrás de cada evento, actividad y encuentro. Gracias por enseñarme, acompañarme, por el cariño, la paciencia y el compromiso con el que hicieron cada momento único e inolvidable. Además, quiero agradecer a los embajadores que me acompañaron en esta etapa con mucho cariño. Los llevaré siempre en mi corazón. Gracias por cuidarme en cada evento, en especial a Prisi y Tommy. También quiero dedicar unas palabras muy especiales a mi familia, porque estuvieron presentes en cada paso que di. Gracias por apoyarme siempre y confiar en mí, por acompañarme en esta experiencia tan linda. Siempre acompañando en cada evento y celebrando conmigo cada logro. Gracias por todo lo que haces por mí cada día. Ser primera embajadora de mi bella ciudad fue un verdadero orgullo y una experiencia que me dejó recuerdos, aprendizaje y emociones que nunca voy a olvidar. Me llevo momentos hermosos y el cariño de muchas personas que hicieron de esta etapa todavía más especial. Hoy me despido con mucha emoción, pero también con la felicidad de haber vivido algo tan lindo y de haber representado a mi querida ciudad con amor, respeto y orgullo. Fuerte el aplauso para la primera embajadora cultural infantil saliente, Nayara Montes. Invitamos ahora a la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte de la ciudad de Villa Ángela, Alejandra Buller, a dedicar unas palabras de despedida hacia los embajadores culturales salientes. A todos los presentes, a los jurados, gracias por estar presentes en este día tan especial para quienes van a ser electos para representar a Villa Ángela en la parte cultural. Y bueno, hoy unas palabras de despedida, los veo acá sentaditos y recuerdo todo el movimiento que causaron en el 2025, 2026, con todas las propuestas que hicieron para disfrazarse, por ejemplo, de duendes, de los Reyes Magos, y esas cosas que parecen insignificantes dejaron muchas cosas lindas en los niños, y de eso se trata lo que ustedes transmiten y por qué transitan el espacio que se le brinda. Bueno, de parte del equipo del gobierno del ingeniero Alberto Paz, hoy despedimos con enorme orgullo y emoción a nuestros representantes culturales 2025. Primera embajadora cultural infantil, Nayara Montes. Primera embajadora cultural mayor, Priscila Torres. Primer embajador mayor, Tomás Aquino. Segunda embajadora cultural infantil, Nuria Núñez. Segunda embajadora cultural, Uma Otero. Y segundo embajador cultural,
Sebastián Susco. Para ellos, muchas gracias, chicos. Abril, Melanie, Maxi y Lucas. Muchas gracias por apoyar esta noche esta nueva elección de embajadores culturales. Ahora sí, nos preparamos para la última pasada de postulantes a embajadores culturales. Recibimos con un fuerte aplauso al postulante número 1, Josías Silva, al postulante número 2, Garay Francisco Joaquín, y al postulante número 3, Sequeira Tiago Manuel. Agradecemos y felicitamos a cada uno de ellos por demostrar su convicción para representar a nuestra ciudad. Invitamos ahora, antes del traspaso, a Tomás Aquino y Sebastián Susco a realizar su última presentación y luego proceder al traspaso de sus atributos para la nueva coronación. Fuertes los aplausos para el primer embajador cultural, Tomás Aquino, y para el segundo embajador cultural, edición 2025, Sebastián Susco. Y llegó el momento. Exacto, llegó el momento de la coronación al segundo embajador cultural 2026. El postulante elegido por el jurado para representar a la ciudad de Villa Ángela como segundo embajador cultural edición 2026 es el postulante número... ¡Qué silencio! Es el postulante número 2, Garay Francisco Joaquín. Tenemos entonces segundo embajador cultural. Invitamos a la secretaria de Cultura, Alejandra Buller, a la secretaria de Ambiente, Juliana Ponce de León, al concejal Raúl Fernández, para realizar el traspaso de bandas y hacer entrega de los presentes. De banda, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. Entrega el presente el concejal Raúl Fernández. Y hacemos entrega de un reconocimiento a Sebastián Susco. Fuertes los aplausos para los embajadores culturales de edición 2025. Voy a leer el traspaso de los atributos. El aplauso entonces una vez más, Francisco Garay, segundo embajador cultural, edición 2026. Y ahora sí, llegamos a uno de los momentos más esperados de la noche. El postulante elegido por el jurado para representar a la ciudad de Villa Ángela como primer embajador cultural edición 2026 es el postulante número 1, Silva Josías. Fuerte el aplauso. Invitamos nuevamente a la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller, a la secretaria de Ambiente, Viviana Ponce de León, al
concejal Raúl Fernández para realizar el traspaso correspondiente. La Secretaria de Cultura realiza el traspaso de banda. Además, se entrega un reconocimiento presente a Sequeira Thiago Danel por haber participado en esta elección de los embajadores culturales 2026. Tomás Aquino hace entrega del cetro y la corona al nuevo embajador cultural edición 2026. Felicitaciones, Josías, y felicitaciones también a quienes nos representaron en la edición 2025, Susco Sebastián, Tomás Aquino. También se realiza la entrega de reconocimientos por mandato cumplido a Tomás Aquino y Sebastián Susco. La Secretaria de Cultura, Turismo y Deporte hace entrega del reconocimiento a quien hoy hizo entrega de los atributos como primer embajador cultural, Tomás Aquino. Se hace entrega también de un presente por parte del concejal Raúl Fernández. La Municipalidad de Villa Ángela agradece a los embajadores culturales por su participación y compromiso, cumpliendo correctamente con la responsabilidad asignada en el año 2025-2026. Fuerte los aplausos. Nuevamente hacemos una foto con los flamantes embajadores culturales 2026, Francisco Garay y Josías Silva, a quienes vamos a recibirlos sobre el escenario nuevamente con un fuerte aplauso y les pedimos. Los presentamos oficialmente, primer embajador cultural, Silva Josías, y segundo embajador cultural, Francisco Garay. Fuerte el aplauso. Gracias, chicos. Pasada de embajadoras culturales en la categoría mayores. Vamos a recibirlas a las chicas con un fuerte aplauso, quienes darán su última presentación sobre el escenario. Fuerte el aplauso para la postulante número 1, Piris Gómez Danamaite. Postulante número 2, Matusevich Geraldine. Postulante número 3, Verón Fiorella. Postulante número 4, Aquino Priscila. Postulante número 5, Quirós Luciana Belén. Postulante número 6, Fernández Lucía Agostina. Postulante número 7, Diarte Milena. Postulante número 8, Cantero María Luz. Y postulante número 9, Reynoso Valentina. Renovamos los aplausos y felicitamos a cada una de ellas por su compromiso y demostración de convicción para representar a nuestra ciudad. Invitamos ahora a Priscila Torres y Uma Otero a realizar su última presentación en esta noche, para luego proceder al traspaso de atributos para la coronación. Queremos informarles que ya tenemos la decisión del jurado, así que en breve vamos a estar realizando la coronación. Fuerte los aplausos para Uma y Priscila. Un trabajo impecable en lo
lo que fue el 2025 y este 2026. Ahora sí, pasamos al momento de la coronación de embajadores culturales mayores. Vamos a comenzar con la segunda embajadora cultural y la postulante elegida por el jurado para representar a la ciudad de Villa Ángela como segunda embajadora cultural edición 2026 es la postulante número... Ahí ya tenemos parecer. Segunda embajadora cultural de la ciudad de Villa Ángela es la postulante número 8, Canteros María Luz. Fuerte los aplausos. Canteros María Luz, segunda embajadora cultural de la ciudad de Villa Ángela en esta edición 2026. Invitamos a la Secretaria de Cultura Alejandra Buller, a la Secretaria de Ambiente Viviana Ponce de León y al concejal Raúl Fernández para realizar el traspaso de banda y hacer la entrega de presentes. Agradecemos a todas las postulantes y todos los postulantes que participaron en esta noche. Realiza el traspaso de banda la Secretaría de Cultura Alejandra Buller. Entrega de presentes a cargo de Raúl Fernández y Viviana Ponce de León. También entregamos un reconocimiento a Uma Otero por su paso como segunda embajadora cultural durante el periodo 2025. Fuerte el aplauso para Uma Otero, quien recibe su reconocimiento también en esta noche por haber representado a la ciudad de Villa Ángela en la edición 2025. Y llegó otro de los momentos más esperados de la noche: conocer a quien será la primera embajadora cultural de la ciudad en esta nueva edición, año 2026. Y la postulante elegida por el jurado para representar a la ciudad de Villa Ángela como primer embajadora cultural, edición 2026, es la postulante número 3, Fiorella. Un fuerte aplauso para quien tendrá el honor de representar como primera embajadora cultural 2026 a nuestra querida ciudad de Villa Ángela. Invitamos a la Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes, señora Alejandra Buller, hacer el paso de los atributos. También a la Secretaria de Ambiente, Viviana Ponce de León, quien hará el traspaso de banda.
el traspaso. Priscila hace el traspaso de la corona y el trono a la nueva embajadora cultural 2026. Fuerte el aplauso para Verón Fiorella. Asimismo se hace entrega de un agradecimiento por mandato cumplido en el periodo 2025-2026 a Priscila Torres. Se realiza entrega de presentes a Priscila. La Municipalidad de Villa Ángela agradece a las embajadoras culturales por su participación y compromiso, cumpliendo correctamente con la responsabilidad asignada en el año 2025-2026. Fuerte los aplausos. Tenemos embajadoras culturales 2026. Agradecemos a la presencia de los funcionarios. Los invitamos a tomar asiento. Hacemos primero la foto grupal de todos, funcionarios, embajadoras salientes y a las nuevas embajadoras culturales de la ciudad. Registrar este momento tan importante y significativo en una nueva edición de Embajadores Culturales. Renovamos los aplausos para todas las postulantes que esta noche invitamos a los nuevos embajadores culturales 2026, a los varones y a las niñas, a los embajadores culturales infantiles para realizar una foto grupal de los representantes 2026. Bem-vindos ao Vale da Fé, DJ Von, tocando as mais balas. Natalia Muglia, Yael Reis, Florencia Jacomel, Matías Jala, Maximiliano Aguirre, Abril Valdés, Melanie Pimienta y Lucas Vázquez. Muchas gracias por formar parte de esta velada inolvidable. Y vamos a recibir también sobre el escenario a todos los embajadores culturales que van a representar a nuestra querida ciudad de Villa Ángela en esta edición 2026. Mientras se acomodan todos los presentes para el foto grupal, recibamos con un fuerte aplauso a la primera embajadora cultural infantil, Gómez Ramírez Anabela. Segunda embajadora cultural infantil, Navarro Marina Soledad. Primera embajadora cultural, Verón Fiorella. Segunda embajadora cultural, Panteros, María Luz. Primer embajador cultural, Josías Silva. Segundo embajador cultural, Garay Francisco. Y por supuesto a la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller, y a la secretaria de Ambiente, Liliana Alfonso de León. Las funcionarias harán entrega de la mención especial por el apoyo y el compromiso a los jurados en esta noche. Fuerte el aplauso para el primero de ellos, Maximiliano Aguirre. Hace entrega
de la mención, la secretaria de Ambiente, Viviana Ponce. Continuamos entonces, fuerte el aplauso para Lucas Vázquez. Hace entrega de la mención especial la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Bulla. Fuerte el aplauso para Abril Valdés, quien recibe su mención especial. En esta noche hace entrega a la secretaria de Ambiente. Muchas gracias. Y fuerte el aplauso también para Melanie Pimienta. Gracias por el apoyo, el compromiso, por acompañarnos en esta noche. Y vamos a invitar a la foto grupal Viviana Alejandra, en su carácter de funcionarias, nos acompañan en esta noche junto al jurado Maximiliano Aguirre, Lucas Vázquez, Abril Valdés y Melanie Pimienta. Renovamos los aplausos para los chicos y nos vamos a invitar a uno de ellos que quiera dedicar unas palabras en esta noche a los presentes. Abril Valdés entonces nos va a dirigir unas palabras. Buenas noches a todos. Bueno, estoy en representación de mis compañeros también para decirles que estamos muy sorprendidos del nivel de preparación de los postulantes, gratamente sorprendidos. No fue unánime la decisión, todos muy agradables, muy comprometidos, así que sepan que van a tener unos representantes culturales de muy buen nivel y que nosotros nos sentimos orgullosos de haberlos elegido así. Y un mensajito para todos ellos, un poco de lo que decía Tommy, está muy bueno que se animen, es un orgullo nuevamente tener estas personas que apuesten por trabajar todo el año en dar un poco más de visibilidad a nuestra ciudad, y es sumamente grato también ver a tanta juventud interesada porque gente de afuera nos conozca y que estén tan informados de lo que a nosotros nos representa. Algo que se repitió mucho es que quieren dar a conocer la calidez que tiene la gente de Villa Ángela, más allá de lo que nombraron de nuestras fiestas, que son por supuesto muy lindas y que todos las reconocemos, pero valoraron mucho los valores que tiene la gente de Villa Ángela. Así que qué más que sentir felicidad en estas fechas, que se viene un nuevo aniversario, por eso que destacaron los chicos. Así que quiero un aplauso, pedimos un aplauso para todos ellos. Un fuerte aplauso a la que tendrá el honor de representar como primera embajadora cultural 2026 a nuestra querida ciudad de Villa Ángela. Invitamos a la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, señora Alejandra Buller, a hacer traspaso de los atributos. También a la secretaria de Ambiente, Viviana Ponce de León, quien hará el traspaso de banda. Priscila hace el traspaso de la corona y el trono a la nueva embajadora cultural 2026. Fuerte el aplauso para Verón Violeta. Asimismo se hace entrega de un agradecimiento por mandato cumplido en el periodo 2025-2026 a Priscila
Torres. Se realiza entrega de presentes a Priscila. La Municipalidad de Villa Ángela agradece a las embajadoras culturales por su participación y compromiso, cumpliendo correctamente con la responsabilidad asignada en el año 2025-2026. Fuerte los aplausos. Tenemos embajadoras culturales 2026. Agradecemos a la presencia de los funcionarios. Los invitamos a tomar asiento. Hacemos primero la foto grupal de todos, funcionarios, embajadoras salientes y a las nuevas embajadoras culturales de la ciudad. Registrar este momento tan importante y significativo en una nueva edición de Embajadores Culturales. Renovamos los aplausos para todas las postulantes que esta noche invitamos a los nuevos embajadores culturales 2026, a los varones y a las niñas, a los embajadores culturales infantiles para realizar una foto grupal de los representantes 2026. Bem-vindos ao Vale da Fé, DJ Von, tocando as mais balas. Agradecemos además a la presencia del jurado de lujo que tuvimos esta noche: Natalia Moglia, Yael Reis, Florencia Jacomel, Matías Jalab, Maximiliano Aguirre, Abril Valdés, Melanie Pimienta y Lucas Vázquez. Muchas gracias por formar parte de esta velada inolvidable. Y vamos a recibir también sobre el escenario a todos los embajadores culturales que van a representar a nuestra querida ciudad de Villa Ángela en esta edición 2026. Mientras se acomodan todos los presentes para el foto grupal, recibamos con un fuerte aplauso a la primera embajadora cultural infantil, Gómez Ramírez Anabela. Segunda embajadora cultural infantil, Navarro Marina Soledad. Primera embajadora cultural, Verón Fiorella. Segunda embajadora cultural, Panteros María Luz. Primer embajador cultural, Josías Silva. Segundo embajador cultural, Garay Francisco.
plataforma digital La Imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital La Imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital La Imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital La Imagen de Vicentiños,